Warhammer es enorme y extenso, y no nos referimos ni al tamaño de sus diferentes settings, ni al tamaño de las partidas, o a la cantidad de contenido que se ha ido acumulando con el paso de las décadas. Cuando decimos que Warhammer es enorme, nos referimos a que es mucho más que el juego de mesa. Y aunque eso es especialmente cierto hoy en día, con una cantidad absurda de novelas, animaciones, videojuegos y demás, no dejaba de ser cierto casi desde los inicios más tempranos de nuestros queridos mundos de horror y cultura pop mezclados un poco al gusto de sus creadores. Ya sea a través de los reglamentos de rol para los universos de Games Workshop o sus tientos de expandirse en el mundo de los videojuegos desde la década de los 90, Warhammer es una franquicia que desde muy temprano aspiraba a ir más allá del wargaming. Sin embargo, hay algunos productos, algunos juegos que, si bien no entran en la categoría de wargame como tal, tampoco son nada de lo que ya hemos mencionado. Hablamos, por supuesto, de los juegos de especialista, un término curioso que seguro que muchos conocéis, y sí, que también puede englobar wargames, pero gente, let me cook. Estamos seguros de que la mayoría de gente viendo este vídeo estará familiarizada con juegos como Kill Team, Necromunda o la Herejía de Horus, por nombrar los más conocidos hoy en día. Pero el término de juego de especialista ha englobado a todo lo que va más allá de las franquicias principales a lo largo de los años. Aquí también entran cosas como Warcry, Blood Bowl, Battlefield Gothic, Space Hulk o viejas glorias cuyos fans aún adoran, como Mordheim. La aproximación a este catálogo ha cambiado por parte de Games Workshop a través del tiempo. Para que nos entendamos, muchos de estos juegos se lanzaban como algo temporal. Algunos en formato de juego de caja, como Space Marine o Gorka Morka, por lo que no tenían un modelo de negocio basado en el coleccionismo, y otros, como Blood Bowl, Inquisitor o Warmaster, que sí tenían lanzamientos periódicos, aunque eran una prioridad secundaria para Games Workshop, y, con el tiempo, muchos de ellos desaparecieron durante años. Algunos de manera definitiva, mientras que otros han regresado al cabo de un tiempo para convertirse en éxitos en ventas. Somos conscientes de que hay juegos que sí tuvieron diferentes ediciones y demás, estamos generalizando. Al final cada juego era un caso propio. Dicho esto, hoy en día la aproximación de Games Workshop con respecto a los juegos de especialista es bastante diferente. Para empezar, el término de juego de especialista ya no se usa desde Games Workshop y, por lo general, se suele intentar dar una continuidad a estos juegos con miniaturas nuevas, pero no solo eso, sino que además suele haber un esfuerzo activo en que las miniaturas diseñadas para los juegos de especialista puedan usarse en las IPs principales, actuando a la vez como expansión del juego y como renovación de miniaturas. Esto es especialmente cierto en los juegos de escaramuza y o bandas. Ahí está Kill Team como el mejor ejemplo de esto, pero Warcry ha hecho 3/4 partes de lo mismo. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablaros de un juego de especialista que desciende de uno de los juegos más legendarios de la filial inglesa, Warhammer Quest: Agua Oscura. Warhammer Quest es, dentro de los muchos tipos de juego de especialista que podemos encontrar, uno que entraría en la categoría de Dungeon Crawler, y es de los que no dependen de salidas constantes al mercado, sino que es un juego completo solo con la caja de inicio, cosa que ya debería llamaros la atención. Sin embargo, debéis saber que Warhammer Quest: Agua Oscura no es ni de lejos el primer Warhammer Quest. De hecho, el primero data de 1995 como sucesor de Hero Quest. Ahora, este vídeo no va ni sobre la historia de los juegos de especialista, ni sobre la larga lista de Warhammer Quest que han existido a lo largo de los años. Pero, para los interesados que puedan consumir contenido en inglés, Jordan Sorcery ha documentado todas estas entregas hasta la extenuación, y es un creador que recomendamos encarecidamente. Pero hoy estamos aquí para hablar de Agua Oscura, y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de comenzar, aquí va una confesión.
Como no somos tan viejos, apenas habíamos jugado a ningún Warhammer Quest antes de este. Hemos jugado a juegos de mesa, por supuesto. Entre los miembros del triunvirato hay gente que o bien sigue estando en grupos de juego de mesa muy activos, incluso ahora, o lo ha sido en el pasado, habiendo jugado a cosas que van desde los juegos de mesa tipo Monster Hunter, Bloodborne, Vikingos y una larga lista, a nuestros favoritos, que son Descent y Mansiones de la Locura, en los cuales nos hemos gastado mucho más dinero del que nos gustaría admitir. ¿Pero Warhammer Quest? Un poquito de Blackstone Fortress y da gracias. Con esto, lo único que queremos decir es que, sin considerarnos ningún tipo de expertos en la materia, sí tenemos experiencia en este tipo de juegos como para, al menos, tener una opinión educada al respecto. Decimos esto para dejar claro qué perspectiva tenemos cuando nos aproximamos a la hora de analizar u opinar sobre este tipo de productos. Algo que seguro habéis escuchado decir en alguna crítica es: pues para ser de Warhammer está bien, o algo parecido, ¿verdad? En especial cuando se trata de novelas o animaciones. En general somos contrarios a darles puntos a algo simplemente por ser parte de una licencia que nos gusta. En especial en estos tiempos donde la marca está a las puertas del mainstream y se extiende por todos los elementos que afectan a la cultura popular. Entendemos que no toda serie de animación puede ser Arcane o Pantheon, porque me niego a mencionar solo Arcane, ni toda obra con trama política va a ser tan interesante como Canción de Hielo y Fuego, pero que algo lleve el nombre de Warhammer pegado a la caja no lo convierte en bueno por defecto. Ya nos curamos de espanto con la película de Ultramarines hace ya demasiados años. Pero, ¿qué quiere decir toda esta parafernalia? Pues que vamos a tratar esto como un juego de mesa que resulta ser de Age of Sigmar, en lugar de un producto de Age of Sigmar que resulta ser un juego de mesa. ¿Todo claro? Pues comencemos como toca. Vamos a empezar con lo que, siendo sincero con vosotros, nos hizo querer probar este Warhammer Quest para empezar: las miniaturas. Y, en términos generales, estamos enamorados de ellas, y algunas se van directas a las filas de mi ejército de ciudades de Sigmar. Los héroes y villanos rebosan personalidad y tienen un término medio que casi nos parece ideal, entre suficiente detalle para que sean vistosos, pero sin llegar a resultar sobrecargadas, encapsulando perfectamente ese estilo aventurero de héroes enfrentándose al mal absoluto entre los muros de una abadía abandonada. Sin embargo, hay que tener algunas cosas en cuenta. Primero, todas las miniaturas son del estilo plug and play. Vamos, que técnicamente no necesitas pegamento para montarlas, pero sin un pegamento para plásticos, algunas no terminan de cerrar todo lo bien que nos gustaría y la unión de las partes es demasiado visible en algunos casos. También todo es monopose, lo que ves es lo que te llevas, y en el caso de las hordas de Nargel, y con esto nos referimos a los Pestigors, los Kelpies y los Pox Wretches, las poses son limitadas, de 2 o 3 dependiendo de la unidad, y aunque vienen piezas suficientes para que no haya dos miniaturas exactamente iguales, sí hay poses que se repiten, algo que rara vez ocurre dentro de las unidades del juego normal, pero tampoco consideramos esto como un gran problema al tratarse de las hordas, y la personalidad de las miniaturas, en nuestra opinión, sobrepasan las pequeñas pegas que tenemos con algunas de ellas. Segundo, queremos hablar del tablero de juego y los tokens. Este tipo de juegos suelen venir con tableros modulares, lo que, dicho de otro modo, significa que los mapas se crean juntando piezas más pequeñas para construir cada escenario que tengas que hacer. En Agua Oscura no es así. En su lugar te viene con un libraco enorme donde cada mapa está ya impreso. Somos conscientes de que hay gente a la que esto le tira para atrás, y aunque lo podemos comprender, a nosotros es algo que nos encanta. Pocas cosas dan más pereza a la hora de jugar a este tipo de juegos de mesa que tener que tirarte entre 10 y 20 minutos montando cada mapa antes de jugar. Aquí es todo lo contrario. El mapa se tarda apenas un par de minutos en montar si ya tienes las miniaturas a mano. Todo este juego se construye en base a 3 conceptos: comodidad, sencillez y rapidez. Lo primero, la comodidad. Esto viene por el mapa.
Todo está en un simple libro. Uno grande, sí, pero un libro que te puedes llevar a cualquier lado. Y aparte hay unos cuantos tokens que caben en cualquier parte y que tampoco son excesivos, o tan siquiera necesarios si no los quieres usar, y tienes un montón de pequeñas cajas en las que puedes guardar todas las cartas, mazos, personajes, lo que necesites. Además, la distribución del espacio es perfecta para poner en pausa una campaña a la mitad sin demasiado problema, y puedes continuarla cuando te apetezca, dejando aparte las cartas de recompensa y el mazo del acto en el que estés. Esto hace que sea muy amigable para alguien que juega cuando buenamente puede, respetando tu tiempo como persona adulta. La sencillez. Tras hacer un par de partidas en solitario para asegurarnos de que entendíamos bien las reglas, hemos hecho 2 campañas antes de este análisis. Una con solo 2 jugadores entre mi pareja y yo, y otra con 3 jugadores, aprovechando que íbamos a tener una amistad pasando las vacaciones de Navidad aquí en Finlandia con nosotros. Ambas personas, si bien no son completamente nuevas en los juegos de mesa, sí que lo son en este tipo de juego en específico. Y aún así, llegar al punto donde las partidas fluyen rápido y bien no tomó más que un par de encuentros durante la campaña. Solo vamos a explicaros por encima el funcionamiento de las reglas, pero que sepáis que escribí las bases importantes de este guión antes de leer la revista de la White Dwarf 519, donde explican todo el sistema en detalle, y joder, estaba fino, porque hemos acertado de lleno en la filosofía de diseño de este juego. Lo que nos interesa es ilustrar lo genial de su sencillez y a la vez las posibilidades que ofrece para los veteranos. Cada jugador, de base, tiene 3 acciones. Ayudar, que sirve para quitar debuffos a aliados, cumplir ciertas misiones y levantar a alguien del suelo cuando su vida llega a 0. Moverse, que sirve para... para desplazarte, no tiene mucho misterio. Y finalmente atacar. ¿Y para qué puede servir atacar? Pues para hacerte un café. ¿Tú para qué crees que sirve atacar, hijo mío? La cosa es que usar cada una de estas acciones requiere energía y, al menos al principio, la única fuente de energía que tienes son las propias acciones. Girando la carta, a cambio de no poder usarla más, esta te da energía y las acciones las puedes combinar tanto como quieras. Puedes atacar 3 veces, moverte 3 veces, ayudar 3 veces o cualquier combinación de estas que tú quieras. Lo importante es el orden en que activas las cartas y cuáles gastas, pero eso lleva de manera natural a riesgos donde, por ejemplo, estás enfrente de un enemigo, quieres matarlo y seguir moviéndote, pero solo te quedan las cartas de moverte y de atacar disponibles. ¿Qué haces? Si usas la carta de moverte como energía, podrás atacar 2 veces y asegurarte que matas al enemigo. Pero si lo matas en tu primera acción, habrás desperdiciado tu última acción, ya que no tienes un objetivo al que atacar y no te puedes mover. Si por el contrario usas la carta de atacar para hacer el ataque, si no consigues matar al monstruo, ya no podrás volver a atacarle y te verás obligado a o no hacer nada y esperar ahí, o a moverte y dejar al bicho detrás de ti. Y esto es solo la economía base de las acciones de cada personaje, sin nada de equipo ni las cosas guapas que te encuentras luego para darle sabor y profundidad a este sistema. Y sin embargo, es increíblemente sencillo en su funcionamiento, tanto que hasta chavalines pequeños pueden entenderlo y jugar, y aún así recompensa mucho saber calcular riesgos, y hace que planear tu turno al completo sea casi indispensable, y cuanto más equipo y poderes añades, todo esto no hace más que mejorar y otorgar más y más posibilidades, creando incluso builds específicas. Es el cómo evalúas esas posibilidades lo que marcará la diferencia entre un jugador novato y uno veterano. Finalmente, la rapidez. Como ya hemos dicho, se monta enseguida. Cuando decimos que se monta rápido, no exageramos. Escoger las recompensas al terminar una partida lleva más tiempo que montar la siguiente. Además, en el modo escaramuza, cada partida dura unos 30 minutos. En el modo campaña, unos 45. Eso permite hacer varias partidas de la campaña en una sola tarde, lo que da una sensación de avance que se agradece y una agilidad que puede llegar a ser, sinceramente, adictiva por lo fluido que puede llegar a funcionar todo. En general, una campaña entera dura entre 10 y 14 horas, de principio a fin, con todos los actos,
Esto es algo que se puede hacer fácilmente en un fin de semana de vicio o en unas 4 sesiones de tarde de juego repartidas de la manera que más te convenga. Como ya hemos dicho, el juego es respetuoso con tu vida adulta y entiende que tal vez no puedas tener 2 días seguidos de vicio sin parar que poder dedicarle. Pero un momento, bellacos. Habéis mencionado el modo campaña y el modo escaramuza. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues muy sencillo. Escaramuza es un modo de juego que es básicamente un one-shot. Juegas con los personajes básicos, sin objetos, en un encuentro del primer acto. Vamos, el más fácil. Y su función es, siendo sinceros, enseñar cómo se juega a algún amigo que aún no esté convencido de empezar una campaña. Porque la única razón que no sea esta para jugar una escaramuza es que el juego no quiera jugar una campaña por no querer comprometerse a terminarla. Y para jugar una partida de chill con los colegas en una tarde, hay juegos mejores, al menos en nuestra opinión. O tal vez sería mejor decir que cumplen mejor esa función de tarde de chill. Y el modo de escaramuza, la verdad es que quita mucha de la chicha y de las cosas interesantes de las partidas. Modo campaña es, muy obviamente, el que se entiende como el modo de juego principal. En esencia es una suerte de dungeon crawler con elementos roguelite, que para los que tocan pasto significa que es un mazmorreo donde te vas equipando tras cada encuentro, y que te permite desbloquear nuevos personajes y equipo de manera permanente para las futuras campañas cada vez que llegas a X acto. Este modo tiene 3 actos, a cada cual más difícil. Se juega con un mazo que mezcla encuentros, eventos y lugares de descanso, y siempre termina con un boss. Si consigues derrotar al boss, pasas al siguiente acto. La gracia es que en cada encuentro vas a recibir equipo. Ese equipo lo mantienes entre partidas, pero también mantienes el daño que recibes, lo que crea un juego a largo plazo que hay que tener en cuenta. Mucho del equipo que puedes usar tiene un solo uso, pero cuánto equipo puedes tener en cada personaje está limitado, así que hay un elemento de decisión en tu build que hay que tener en cuenta y que le da mucha chicha a todo el conjunto. Además, hay bastante rejugabilidad. Cada vez que vas a jugar, robas 2 cartas del mazo que has creado y eliges solo una. Pero el cómo se crea el mazo es donde está lo interesante. Un mazo normal consistirá de una carta de boss de las 3 posibles que hay, 14 encuentros y una serie de cartas y eventos de descanso. Por norma general, al acabar un acto, del mazo habrá unas 22 cartas que simplemente no has jugado, y eso sin contar las otras 2 cartas de boss que has dejado de lado. Por lo tanto, hasta que no juegues varias campañas, habrá encuentros que serán completamente nuevos, y hemos de decir que hacen un trabajo que nos ha impresionado reusando mapas y enemigos, con muchísimos teniendo reglas que hacen que ser un Murder Hobo no solo no sea la solución, sino que sea imposible, poniendo cosas como puzzles, temporizadores y muchas sorpresas que no queremos spoilear, pero confiad, valen la pena y son divertidas de jugar. Por si fuera poco, incluso si rejuegas encuentros que ya has hecho en las campañas anteriores, no es que la build que tengas afecte en cómo quieres encauzar el combate, es que el grupo que hayas elegido es súper importante. No puedes jugar del mismo modo cuando tienes un personaje tanque, con objetos para aguantar y sano, que teniendo un grupo de personajes con más alcance pero más frágil. Las partidas se sienten completamente diferentes porque las opciones a tu disposición son completamente diferentes unas de otras, y en un juego tan rápido y con un límite de tiempo tan estricto, esto afecta a la partida mucho más de lo que podría parecer en un primer vistazo. Hablamos desde la experiencia. Por último, queremos hacer un comentario rápido sobre el trasfondo, porque sí, esto tiene trasfondo, pero es muy escueto. No nos entendáis mal, es interesante, tanto la abadía como todo lo relacionado con ella tiene cosas que llaman la atención, pero como tal, solo tienes un par de páginas de trasfondo que hablan sobre la abadía, la fuente de agua Kiranis, que es el objetivo final, y como todo se fue a la mierda, la descripción de la historia de cada personaje que van desde un caballero que literalmente prende fuego a todo lo que le rodea cuando se enfada, pasando por la descendiente de una santa y hasta un príncipe Kurnothi, sin olvidar que, por cierto, seguramente esta tipa sea la humana que más tiempo lleva viva en los reinos mortales, estando por ahí desde la era del mito.
Luego están los enemigos, centrados alrededor de Nurgle, el príncipe demonio que lidera a los malosos, y una pequeña introducción a cada paso de la campaña, suficiente para mantenerte dentro de la burbuja que el juego pretende crear, dándote pequeños bocaditos en cada mapa, en cada carta, para que cada cosa que encuentres tenga algo que contarte y vivir lo que es, en esencia, una aventura narrativa también. En lo que se refiere a la atmósfera, eso lo consigue a la perfección. Pero el trasfondo, en general, tampoco es suficiente como para ameritar una compra únicamente para conocer la historia de los personajes, la abadía y los enemigos, que en la caja no dejan de ser más de 200 pavos al final. En general, no tenemos quejas demasiado graves con ningún aspecto de este Warhammer Quest, pero sí hay algunas cosas que creemos que debemos mencionar en base al feedback que nos han dado nuestros queridos jugadores piloto y nuestras propias impresiones. El juego es difícil, no de aprender sino de ganar, y no lo decimos a broma. El propio manual te avisa de que vas a perder partidas y que es parte de la experiencia. Esto lo decimos a pesar de que las reglas son muy ventajistas a favor de los jugadores, y terminar un encuentro porque todos los jugadores mueren es muy complicado, aunque realmente los personajes aquí no mueren, solo quedan heridos y es muy fácil levantarlos de nuevo. Pero incluso tumbados y a 0 de vida, los personajes siguen pudiendo actuar. Pasa y resulta que la rejugabilidad de todo esto se basa en la aleatoriedad, ya sea de encuentros o de equipo, y en la composición del grupo. Esto puede llevar a encuentros donde un grupo con X personaje u X objetos tendrían un éxito casi garantizado, pero otro necesita jugar casi a la perfección por las condiciones de victoria, por el mapa, por los enemigos, etc. También el tiempo, refiriéndonos a los turnos, para una partida es limitado, es parte de la dificultad. Cada acción, cada turno, tiene que ser útil de alguna manera, todo cuenta. Fallar un encuentro ni siquiera significa perder la partida, solo significa perder parte de tu equipo. Y la cantidad de equipo que pierdes al fallar es la misma que consigues al ganar. Así que, en esencia, aunque no siempre por otros factores en los que no vamos a entrar, ganar un encuentro suele significar tener una oportunidad extra más adelante. Aún así, esta dificultad, sumado a lo aleatorio de los encuentros y darte cuenta de que en ciertas composiciones no funciona bien en X mapa, puede ser frustrante para algunos jugadores, así que tenedlo en cuenta. A fecha de este vídeo, la caja llevará un par de meses a la venta. Por si no ha quedado claro, es algo que recomendamos, siempre y cuando este tipo de juegos sea para vosotros. Se puede jugar en solitario, pero la verdad se disfruta mucho más con un grupo de amigos. Y por mucho que nos gusten las miniaturas, no pagaríamos los 200 pavos que vale esto solo para tener algunos héroes extra que poder usar en nuestras partidas de Age of Sigmar normales. Pero si sois de darle a este tipo de juegos de mesa, dadle una oportunidad si es que os lo podéis permitir o tenéis un grupo de juego que está interesado en este tipo de cosas. Tristemente, la disponibilidad de este tipo de cajas depende muchísimo de en qué zona viváis y los grupos de juego cercanos. En algunas partes esta caja ya estaría agotada antes siquiera de pasar a este año. En otros sitios vais a encontrar esta caja incluso a finales de 2026 y estamos seguros de que hay sitios por ahí que aún tienen cajas de los Warhammer Quest antiguos, así que, en vuestro lugar, si os hemos convencido de darle un tiento a este juego, aprovechad la oportunidad porque os lo vais a gozar mucho y muy fuerte. ¿Pero qué? ¿Vosotros habéis jugado? ¿Qué os ha parecido este Warhammer Quest? ¿Ya habíais probado alguno anterior? Contadnos vuestras historias en los comentarios. Como siempre, muchas gracias a nuestros Patreon por su apoyo, y en especial a Wolf, sin quien este vídeo no sería posible. Os recordamos que tenemos un Discord donde la comunidad organiza partidas de Kill Team, Trans Crusade, Roll y lo que sea que los goblins se sienten con ganas de hacer este mes. Os dejamos los links de todo en la descripción. Y con esto, el Triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz semana. Adiós.